Porque conmigo está Gerardo Solís, él es aspirante presidencial por el PRD y temas, obviamente, del momento. Uno, Colón. Y esa inacción de parte de las propias dirigencias de los partidos políticos, conversaba con el ingeniero Blandón, que es, ¿sabes?, vergonzoso ver una clase política pues como concentrada en otro tipo de problemas y no los problemas de calle. Gerardo. Bueno, yo creo que todo esto es parte de un show que está montando el gobierno del presidente Varela. Vamos a comenzar por ahí. Cuando comenzó el programa de renovación urbana de Colón, Sí. el primero que advirtió que se trataba de un acto que iba a terminar mal, fui yo cuando dije que darle 500 millones de dólares, que ahora va por más de 800, yo creo, a Odebrecht, es un grave error. Que también hay es que un darle grave de error, parte. exactamente. Eso es prueba de que allí va a haber actos de corrupción. El gran responsable de todo esto es Echelecu. Varela le entregó la responsabilidad de Colón a Echelecu. Y mira el desastre que ha hecho en Colón. Y ahora Varela quiere entregarle la responsabilidad del país a Echelecu para que termine de acabar con la economía y con la seguridad en el país. Me parece que es un grave error de parte del presidente estar pensando que Echelecu puede ser el sucesor de ese gobierno. Afortunadamente, Panamá no reelige gobierno. Y tú eres panameñista para decir si ese es o no. Exacto. Bueno, el presidente Varela lo ha dicho. Ha dicho que el ministro de Vivienda, Echelecu, es el presidente Echelecu. Yo creo también que lo que ocurrió en Colón, Colón lo detectó, lo percibió. Pensó primero, con fe, con esperanza, con un buen corazón, que el presidente Varela iba a llevar desarrollo a Colón. Y le dio 3 años para que lo hiciera. Pero no se dio. Al final, Echelecu, apurado por sus aspiraciones presidenciales, le trata de meter el acelerador, destruyendo todo lo que pudiera destruir, pensando que iba a tener algún beneficio político de hacer las restauraciones en Colón. Pero el pueblo colonense se dio cuenta que lo que había en el fondo es un fenómeno que se conoce sociológicamente como gentrificación. Yo fui ministro de Vivienda y yo evité la gentrificación. Eso es hacer que las personas humildes que viven en un lugar se tengan que ir por la presión económica que le ponen a los inmuebles. La gente invierte en el casco viejo, suben el valor de las propiedades, los fuerzan a retirarse, viene una remodelación y entonces todas las buenas áreas de la ciudad quedan para la gente que tiene poder económico. Claro. Y esto es entonces un negocio de los amigos del presidente Varela. Así de sencillo. Yo creo que primero debieron haber pensado, como lo dijo Ileana Golcher, debieron haber pensado en una renovación humana. Debieron haber tenido un proyecto de asistencia humanitaria para Colón. Y finalmente entonces hacer la renovación urbana como lo planteaba el PRD en su época. Mi misma gente en mi mismo ambiente. Fue parte del proceso revolucionario ese proyecto. Ni en el gobierno de Pérez Valladares, ni en el gobierno de Martín Torrijos se logró hacer. Yo estoy hablando de los orígenes, de la raíz, del orgullo PRD en el proceso revolucionario. Todo el mundo tiene soluciones cuando está en oposición y que no aplica cuando es gobierno. Bueno, Le pasó a todos los gobiernos. Fernando, yo puedo hablar por mí. Por ejemplo, vamos a mencionar, hablando ahora de soluciones. Vi que hay 627 alumnos de la Escuela República de Venezuela que no tienen comida caliente. Cuando fui director del Fondo de Emergencia Social, di más de 35 millones de almuerzos calientes a los jóvenes estudiantes. Yo di respuesta. Yo restauré escuelas antes de que iniciara el proceso escolar y no era mi responsabilidad. Yo estaba encargado del Fondo Social y ayudábamos en el Ministerio de Educación con la reparación de las escuelas para que tuvieran listas. O sea, yo puedo hablar por mí. Colón debió haber sido tratado de otra manera. Colón y los coloneses lo descubrieron. Al principio tuvieron fe, esperanza, como buena gente, y luego descubrieron que lo que había era una trama inmobiliaria para beneficiar económicamente a los terratenientes amigos del presidente Varela. Mira, otra cosa que es muy importante y sospechosa, Fernando, la Wilcox. ¿Cómo se puede quemar la Wilcox cuando el presidente estuvo hablando de que había que tumbarla y los colonenses la querían restaurar porque es un patrimonio histórico? Sí.
Se hizo presión para que no la No, destruyeran. pero ¿cómo tú puedes destruir o quemar esa casa con 2.000 policías alrededor? Es lo que todo el mundo se extraña. Aquí se trata de actos criminales apadrinados y patrocinados por mentes que lo único que están pensando es en sacarle provecho económico a la situación de Colón. Cuidado, y que toda esa provocación de esos actos de saqueo fueron aupados por el propio gobierno, porque los colonenses protestaron de manera cívica, pacífica. No voy a permitir que empañen el nombre de los colonenses. Los colonenses protestaron de manera correcta y previeron la maldad del gobierno y se concentraron en un área, en la calle 16. Fue el propio gobierno, en mi opinión, el que estuvo realizando esos actos para distorsionar y para poder utilizar una fuerza abusiva. La suerte fue que lo denunciamos a tiempo. ¿Qué va a pasar con la comisión de credenciales, hablando de política? Bueno, yo creo que el presidente Varela está asustado. Ya se ha dado cuenta, sus actuaciones, sus bravuconadas son producto de una persona asustada. Quien tiene el poder y lo utiliza de buena manera y escucha al pueblo, no tiene que alzar la voz, no tiene que gritar, no tiene que amenazar a nadie. El presidente se ha equivocado, Fernando. El presidente no quiso escuchar ni a los sindicatos, ni a los gremios, ni a las asociaciones. Ahora está pagando las consecuencias de sus actos. El presidente, a través del contralor Federico Humbert, realizó unas auditorías que se las lleva la propia procuradora que él nombra, que no está tratando de descubrir la corrupción de Odebrecht, sino en mi opinión de encubrirla. Está tratando de encubrir la corrupción del gobierno panameñista y eso le va a salir caro. El presidente utiliza unas auditorías en un momento crucial para amenazar a los diputados. Digo, lo cierto es que es un juego de perder, porque de que dentro de esas auditorías hay cosas extrañísimas, eso no le cabe la menor duda a nadie. No tengo la menor duda. Lo curioso es que no han investigado a los panameñistas. Los panameñistas están embarrados. Todo el mundo debe estar hasta los sesos ahí. Porque fue parte de un plan, de una trama, de una conspiración político-empresarial de corrupción en donde el presidente Varela participó. Y él fue el que dictó las directrices, incluso durante este gobierno. El hecho, mira, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Tenemos que empinarnos por encima de la nimiedad del problema puntual de la comisión de credenciales. El problema ¿De dónde aquí, sacas los banquitos para que estos enanos políticos se paren y se empinen sobre la situación que hay? El problema es comenzando con el presidente que tenemos. El presidente ha hecho mal porque el presidente no está respetando la institucionalidad democrática. Se siente todopoderoso, se siente una persona arrogante, asustada, está acorralado en su propio miedo. Yo invito al presidente a que reflexione, a que empiece a actuar con humildad y con valentía y rectifique. Vamos a ver en qué termina esto. La comisión de credenciales y lo que está haciendo esa comisión es un acto autónomo de un poder del Estado. El presidente y algunos diputados panameñistas que están en minoría en una democracia válida... Pero a la larga fueron Pedro Miguel González y Aniel Ábrego quienes... O es que ellos aprendieron a contar de enero para acá. Porque quienes le da 4 puestos ahí al panameñismo no fue un ente extraño a que no hayan sido los propios diputados. Fernando, los dos que acabas de mencionar son diputados. Sí, sí. Hicieron una nueva... Un presidente de la Asamblea y el secretario general de un partido. Hicieron una nueva correlación de fuerza. Realizaron, se dieron cuenta que necesitan ponerle un freno al presidente de la República. La Asamblea, que es un órgano, un poder del Estado, hace una nueva correlación de fuerza. Los panameñistas están en minoría. Deben aceptar con humildad esa minoría y participar políticamente para que les afecte lo menos posible al país. ¿Qué es lo que hacen? El presidente se pone entonces a amenazar a los diputados con esas auditorías amañadas y mete a la Corte Suprema de Justicia en un problema. Los 3 órganos del Estado están en crisis. Claro, mete a la Corte en un problema que no es un problema de la Corte. Es un problema eminentemente político y no se puede judicializar la política. Bueno, y no se debe judicializar la política. No se debe. Pero ahora, 4 años después, es que se dan cuenta de que se está judicializando o se está politizando la justicia. No, la política... Esto es el pan nuestro de cada día de este gobierno, desde que el día 1... Coincido contigo. Cuando tuvo el pacto de gobernabilidad, se hizo en base a eso. Coincido contigo. No lo olvides. Dije, desde el primer día que pude hacer pronunciamientos, después que pasó la luna de miel, que me di cuenta con prudencia lo que iba a ocurrir.
el presidente Varela, por su sed de venganza, estaba politizando la justicia. Ahora quiere judicializar la política. Así es. Porque ha perdido el poder. El pueblo ya no lo respeta, el pueblo ya no tiene fe, él no tiene autoridad moral. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos que no tenemos poder es tratar de abogar por una institucionalidad democrática, porque se respete, porque la Comisión de Credenciales y la Asamblea se atreva. Vamos a darle valentía a los diputados para que se atrevan a exigirle cuenta al presidente de la República. Ojalá, hombre. Pero del dicho al hecho, vamos a ver, porque todo termina siempre en esa miasma de los arreglos de recámara y en el juego de sombra, que esperemos que no termine así. Gerardo Solís, aspirante presidencial.